qué alegría recibirte en este espacio-tiempo. Me enorgullece sobremanera porque sobre todo sé de tu entrega. Y hay una palabra, porque acá vamos a estar en tema ya, María Dolores, que siempre digo que todo lo que tiene que ver con las constelaciones, hay un vocabulario que se establece, ¿no? Hay como palabras que se pueden resignificar. Y creo que tu labor es justamente es estar al servicio. Sí, una vez que uno toca el tema sistémico, es como que te cambia la mirada. Y yo digo que es un suero que te lo pusiste y más nunca te lo puedes quitar porque empiezas a ver mucho más allá que lo concreto, ¿no? Entonces te moldea Sí, la mirada hacia una profundidad. Y, es, y, exacto. y realmente pues tengo muchísimos años constelando y todavía me sigo formando porque es un campo tan inmenso, porque estás contactando pues con el alma, ¿no? Qué interesante esto que dices, porque me pongo en tu lugar como, primero como psicóloga quizás al principio, y cómo habrá sido tal vez para ti un antes y un después en ese aspecto, con una carrera que has seguido y demás, y sin embargo cuando tocas esta herramienta y la pones al servicio con tus pacientes o consultantes, es muy probable que haya sido también otra tu mirada. Totalmente, porque esto me permitió como ir más directamente al problema, no solo quedarme en el síntoma, ¿no? Claro. Cuando uno estudiaba, pues era más la psicología, la patología de las emociones o de las enfermedades mentales. Acá estás viviendo a través del diario vivir, lo que cotidianamente nos confrontamos y no sabemos, bueno, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? O sea, hago todo el esfuerzo y no logro el resultado. Entonces, con él, la mirada sistémica, el traer ese conocimiento de atrás, ¿no? Y convertirlo en fuerza y convertirlo en bendición y no solo en queja. Cuando no lo has visto, tú dices, qué mala suerte la mía. O sea, por ejemplo, solo Mm. traigo hombres que no están disponibles, o sea, que no se comprometen, o sea, o que están casados y están tomados. Entonces, pero esos son los que me atraen. Entonces le digo, qué mala suerte desde el punto de vista de lo que ves, de la forma, pero la lealtad, tu amor ciego hacia el sistema, ¿no? Está trayendo algo no reconocido atrás para que tú a voluntad consciente puedas hacerlo distinto, ¿no? Sí, Y ahí entonces sí. es una gran amplitud porque ya no te sientes la pobrecita yo, sino te sientes al servicio de algo mayor y en lo cual a ver más profundo, entonces también tu elección cambia. Y de Sí. eso se trata, ¿no? De todas maneras, requiere, Dolores, de una comprensión tan amplia que quizás para muchos, durante tantos años, por lealtad o por una programación tal vez, o por una cuestión de costumbre, estamos tan en automáticos que ni siquiera podemos percibir esto, ¿no? Hasta que realmente el síntoma se hace tan evidente y que dice, bueno, ya está aquí. Bueno, justamente, ¿quién va a hacerse una constelación o quién va a consulta? Es cuando ya llegas a lo que eso tú dices, a una acumulación, dices, es que no aguanto más, es que yo me quiero salir de esto, porque si llega un punto de quiebre en tu actuar o en lo que te pasa. Y entonces tratas de buscar algo. Y he ido pues a psiquiatras y a psicólogos y demás. Mm. Y entonces llega un punto en que la constelación comienza a darte una herramienta distinta y vista, repito, desde el alma, ¿no? Que es yo creo que la clave maestra. O sea, realmente cuando tú ves la programación del alma y la inmensidad que representa eso, pues entonces no hay sino bajar la cabeza a sentir y ordenar. Y eso es lo que te brinda la constelación, ¿no? Pero Claro. tú dijiste algo importante, ¿no? Andamos en piloto automático. Y si no nos damos cuenta, el darse cuenta es estar presente en lo que haces. Y sin embargo, cuando no te das cuenta, haces las cosas por hacer, a veces ni sintiéndola, ni decidiéndola, sino que fue lo que aprendiste, pero no estás presente en tu sentido ni para vivir lo que estás viviendo, ni para decidir, ¿no?
Entonces, es importante porque cuando esto te lleva a elevar tu conciencia, esto te lleva a dejar ese piloto automático, ese pensamiento constante de preocupación, te amplía. Entonces, cuando hay amplitud, pues hay más chance de muchas otras cosas, ¿no? Sin dudas. Ahí dijiste una palabra que también está tan instalada, que es la palabra orden. ¿Por qué es tan importante en esta herramienta eso? Porque el orden es lo que permite que el respeto llegue y es lo que permite que el amor llegue. Si no hay orden, el amor entra y sale, no se queda. Eso es igual que cuando tú entras en un cuarto desordenado, que no sabes por dónde caminar, y entonces todo te lo tropieza, y ahí están los obstáculos, y entonces, ¿qué hago yo? Y, o sea, desde lo físico hasta los sentidos, y huele mal, y está sucio, o sea, ¿qué sucede? Cuando hay desorden, no hay fluidez. ¿Okay? Cuando tú ordenas, ¿y qué es en este ordenar? Ordenar es darle el puesto dentro del sistema familiar a todo el mundo a quien pertenece. ¿Y quién pertenece? Pertenece lo consanguíneo, el parentesco, pero también pertenecen los vínculos de amor. Y eso generalmente nos cuesta reconocerlo. Porque tú dices, bueno, no, fue una cosa, no tuvo tanta importancia. Pero todo vínculo de amor hay que darle un puesto, porque si no, va a haber un hijo o un nieto que se coloca en ese puesto, involuntaria e inconscientemente se implica lo que llamamos, deja de estar en sus zapatos para colocarse en los zapatos del otro para que le den el puesto y sea reconocido. Entonces, esto es muy importante porque Hellinger, que es el creador de esto, él habla de esta ley de pertenencia y es lo que una de las leyes que trabajamos en constelaciones. Todo el mundo tiene un puesto al nacer. Cuando tú naces, tú eres hija de, nieta de, hermana de, sobrina de, ya de por sí tu parentesco te da un puesto. Cuando vamos a la organización, tú realizas el puesto por mérito, por antigüedad, por conocimiento, vas haciendo el camino también hacia el orden, ¿no? Y hacia la jerarquía. Entonces, estas dos leyes las trabajamos totalmente en constelaciones. Y cuando hay desorden, no fluyen las cosas, no ves. Eso es igual cuando estás en el carro y tienes un limpiaparabrisas sucio. ¿Qué haces? Tú lo limpias para poder ver lo que hay adelante. Claro. Exactamente es lo que hacemos con esto, ¿no? O sea, lo primero es ordenar, dar el puesto a quien pertenece, devolverle la dignidad a quien no, a quien se la quitó el sistema por al pleito, confrontaciones, aspectos no resueltos, y devolver lo que no nos pertenece a donde se gestó inicialmente, para sin juicio, pidiendo permiso para hacerlo distinto en nombre de lo que ellos no pudieron hacer. Entonces ahí hay fuerza porque hay reconocimiento. Y cuando tú reconoces a los ancestros, pues ellos se tornan en protectores, porque ellos no quieren que tú vivas la vida de ellos. Sin embargo, en la vida hay bueno y malo, ¿no? Nadie pasa liso, como decimos nosotros en la vida, sino que hay altos y bajos. Entonces, la constelación permite, sin juicio, sin queja, o sea, ir a tocar esa bisabuela que no conocimos y entonces darle aquella dinámica donde pertenece sin criticarla. ¿Ok? Entonces, Ay, pero Dolores, estás dando tanto, eh, digamos, consejos que justamente en lo cotidiano es lo que hacemos todo lo contrario. Juicio, ¿no? Hacemos todo ese tipo de prejuicio, justamente. Y claramente, esto es una apertura, una invitación tan amorosa, pero el amor no de telenovela, no el amor romántico, un amor que quizás ninguno de nosotros hayamos experimentado en otro momento. Y algo que es extremadamente liberador es esto del no juicio. Cuando tú ves ya que quien imparte, ¿no? Quien brinda la herramienta, ya posee un no juicio y le da la libertad a que la persona se manifieste,
también eso es muy grato y también requiere como de una fuerza de amor tan grande que quizás la persona, el consultante, nunca la haya vivido antes, ¿no? Porque el juicio es estrechez de la mente y estrechez del corazón. Realmente el Ya. juicio proviene más de un corazón cerrado que de un corazón Mm, abierto. ¿Y qué hace la constelación? Tratar de abrirte el corazón, de que lo veas más allá. Y el orden conlleva la luz, que es parte de la esencia que uno es. Entonces por eso es que está tan concatenado, porque claro. uno como ser humano es amor y luz y leyes universales. Y esta herramienta toca esos tres elementos, toca las leyes universales, la ley de jerarquía, pertenencia y equilibrio, toca la luz en lo cual del alma, o sea, qué me está diciendo el alma que vea y honra esa alma familiar? Y Claro. entonces, evidentemente, eso te lleva a mayor amplitud, a ir abriendo el corazón, entender qué le pasó a esa bisabuela, cuál era el momento, qué era lo que sabía, la cultura que influencia, la tradición, la religión del momento, o sea, todas esas cosas que influyen en no haber podido tomar una decisión. En cambio, si yo voy, Mm. bueno, por tu culpa, porque tú lo decidiste mal y ahora yo tengo que cargar esto y porque no te, estás desde la queja te va a mantener en el problema, no en la solución. Entonces, esta Siempre, es la diferencia. sí, sí. Ahora, pareciera que al principio lo que emerge como síntoma, claramente nosotros lo vemos como una dificultad. Y entonces ahí pareciera que se genera como una lógica inversa. Eso que vemos como dificultad, en realidad es una gran oportunidad. Y a veces nos cuesta verlo de ese modo. ¿Entiendes, no? Que en realidad es la oportunidad que nos brindan nuestros ancestros para que veamos y podamos trascenderlo. Y eso es lo que tiene también de mágico, si se quiere, aplicar en este campo que se genera. Totalmente. Porque cuando, si vamos, regresamos esa queja, ¿no? Tú estás manteniendo el Mm, problema sin ver lo distinto de generación en generación. Y nosotros somos el continuo de nuestros ancestros. Lo que ellos vivieron está en nosotros. Lo bueno y lo malo, lo que pudieron hacer. Entonces, cuando uno ve esto, lo que va es a tocar, reconocer la dificultad, pero tomar la fuerza, porque aún así pasaron la vida, aún dentro de la dificultad, dentro de la carencia, dentro de la confrontación, de lo que haya sido, tuvieron el valor de pasar la claro, vida. Y ahí hay fuerza, ahí hay fuerza. Entonces, esa es la fuerza que nosotros tomamos hacia adelante. Y por eso cuando tú dices, en honor tuyo, yo lo voy a hacer mejor que tú, ahí hay una enorme compasión y una apertura, como diciendo, lo que tú no pudiste hacer lo hago yo. ¿Por qué? Porque tengo más recursos, vivo en otra época, tengo más conocimiento y por lo tanto eso extra que yo tengo, que tú no tuviste en su momento, yo te lo regalo. Y ese regalo hace una unión y una mega protección para realmente abrir un espacio. claro. Lo que tiene de grandioso, tú en Caracas, aquí en Buenos Aires, o que claramente tienes la oportunidad de visitar otros países o consultantes de otros países, es que estamos todos atravesados por la misma situación. Nadie queda libre. Si estamos acá, hemos tenido ancestros y claramente todos en algún punto le hemos o le estamos siendo leales a esos ancestros, y ni me imagino, estamos en América Latina, pero lo que habrá sido en países con situaciones bélicas, con guerras, Dolores, realmente, ¿no? Debe haber una carga interesante en esos árboles a mirar. Pero nosotros en toda Latinoamérica la tenemos también, Mm, porque nosotros fuimos mm, conquistados. Entonces el claro, conquistador vino bélicamente a tomar exacto, una tierra y usurpar y se impuso a la fuerza. Entonces en toda Latinoamérica nosotros tenemos la trilogía de razas, ¿no? El blanco que vino y reprimió al indígena y después el blanco que trajo a la fuerza a la raza negra. Entonces, de esclavo, ¿no? Entonces sí, esa trilogía está toda impregnada de sufrimiento, de resistencia, de irrespeto,
de imposición. Y nosotros acá en Latinoamérica, por eso es que, sobre todo las mujeres, tenemos mucho que trabajar el respeto, porque nosotros tenemos dentro muchísima rabia, mucho enojo, pues, ¿cómo es ese enojo? Ese enojo de que los indígenas pues tuvieron que irse a defender, a pelear y nos quedaron las mujeres solas. O sea, las negras se quedaron en su casa, en su tribu sola y tuvieron que enfrentar sola. Y las blancas también fueron abandonadas por los blancos que se fueron a la conquista. Entonces, en esa base de abandono hay rabia. ¿Por qué no estuviste aquí para defenderme? ¿Por qué te fuiste? Entonces ahí viene, y lo vemos mucho en Latinoamérica, la mujer, lo que llamamos 4x4, que lo hace todo, o sea, que está en todas las posiciones, en el trabajo, en la casa, con los hijos. De ahí viene esto. Entonces la mujer dice, no, yo no necesito a nadie, yo lo hago todo yo sola. Entonces el punto es cómo integra ese conquistador, digamos por así decir, desde el respeto y no desde el rechazo. Entonces esto es un tema para toda Latinoamérica importante y sobre todo para la mujer latina. Sin duda, sí, claro, no, qué buen detalle y te agradezco inmensamente porque por ahí va más a conflictos bélicos por ahí que se sucedían en Europa, pero no puse la mirada en lo que estás detallando muy asertivamente, que claro, que nos identifica como latinas, ¿sí? Pero fíjate que en caso, ustedes en Argentina recibieron mucha inmigración de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra, o sea, nosotros también, pero ustedes tuvieron el refugio de muchos nazis. Entonces, es un ingrediente agregado que se fue mimetizando con la cultura. Sí. Okay, el nazi que vino escondido, pero había la prepotencia de la raza aria, del control, del poder, de yo soy más que todo el mundo. Y ustedes también tienen ese conflicto bélico que viene un gran porcentaje de ahí, aparte de la conquista, ¿no? Aparte de eso. Entonces, cada país tiene su historia, ¿no? Pero que fuente, en lo que regresamos a lo que tú dices, todos estamos interconectados. Y cuando vemos esos bélicos, pues tenemos una dinámica de víctima-perpetrador, que está en todos los sistemas, porque pues han habido guerras a lo largo de la historia de la humanidad, han habido conflictos y los siguen habiendo cada vez más, ¿no? Entonces, claro. Como que para mí la única forma es cómo subes tu conciencia, cómo ya no te quedas en solo lo que ves, en el estímulo-respuesta, en la reactividad, en la impulsividad, sino que como al subirla, pues lo que le haces al otro te lo haces a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Cuando uno recurre a esta herramienta y siempre va por una cuestión personal que lo está atravesando o que le impide llegar o que ve. Yo siempre digo que en el álbum de la vida hay una figurita que se repite todo el tiempo, que es la figurita que no queremos. No es esa que vamos a ganar el premio, al contrario, es esa que a los 10, a los 20, a los 30, quizás con algunos actores que van cambiando, pero la escena es la misma, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace ver que decir, bueno, pongamos el ejemplo de pareja. A los 10 sí me pasó, a los 20 me pasó, a los 30 me pasó. Esa figurita que no queremos ver, la vemos constantemente. Y siempre vamos por algo que nos atraviesa en lo personal. Ahora, lo que tiene de genial es cómo luego, cuando estamos compartiendo un espacio o ese campo, nos damos cuenta que también ese aporte personal en realidad colabora para otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que yo voy a resolver no es tan personal al final de cuentas. También tiene que ver con un todo. Con un gran enjambre de personas detrás de ti, porque tú y yo estemos aquí sentadas y todos los que están oyendo, tenemos un promedio de 7.500 generaciones detrás. La historia de la humanidad, ¿ok? Entonces, imagínate
evidentemente los que están muy atrás ya no nos influencian tanto, pero nos influencian desde los bisabuelos acá, ¿no? Esta es la Entonces, parte más fuerte, Dolores, de los bisabuelos, o sea, serían 4 generaciones. esos son los que están más embrollados, que los más decimos nosotros, son los que nos transmiten más lo no resuelto. ¿Ok? Ya de la quinta Bien. generación para allá se suaviza y hay ciertas cosas, hay temas que duran muchas generaciones. Por ejemplo, el tema económico. Es un tema económico. Cuando ha habido atrás, no has pagado el precio justo por algo, hay usurpación de tierra, hay explotación en beneficio del patrón, ese efecto dura de 4 a 7 generaciones. Quiere decir, tu descendencia va a pagar lo que tú no pagaste. Entonces, ¿cuál es el síntoma? Trabajo y no me pagan lo suficiente, no me reconocen. Por más que sea, estoy a punto de que se me dé un negocio y se me cae. O sea, realmente vivo más en la carencia o solo me alcanza el dinero para pagar el mes y las cuentas, pero no para ahorrar. Todas esas derivaciones económicas tienen mucho que ver con lo que pasó bisabuelos y abuelos a nivel si tuvieron tierras, cómo manejaron el dinero, cómo se produjo el dinero, quién tuvo dinero y quién no. Porque la lealtad puede ser hacia los que no tienen como hacia los que tienen, los que tuvieron, pues. Claro. Entonces, la lealtad es la forma en que pertenecemos para no perder nuestro puesto en la familia. Entonces, Mira. este tema económico y ahora con una crisis global es como si aflora lo pendiente. Es qué vamos a decidir, cómo estamos manejando el dinero, desde qué espacio. Si yo por comprar algo más barato utilizo, compro algo hecho en Vietnam y en la China y demás, pero mira, conseguí un buen precio, pero ¿a quién estás apoyando de repente a niños que son utilizados desde los 6 años para que trabajen? ¿Me entiendes lo que Claro. te Como quiero decir? O sea, explotación. eso, ¿qué sucede? Pues tú también estás siendo leal a esa explotación que vino de atrás, porque de repente tu bisabuelo cultivó un café, ganado, lo que haya tenido tierra, y no les pagó lo suficiente o lo correcto a quienes trabajaron para él. Claro, claro. Entonces, ¿Tú cómo ves el trabajo actual? O sea, en los últimos 20 años, que es los que te estás dedicando muy, muy intensamente a esta herramienta, ¿has visto que en los últimos 10 o la última, no sé, sí, la última década fue como un boom? ¿Fue como muchas personas más empezaron a tomar la atención en esta herramienta en particular? totalmente. O sea, el despertar, pues el despertar de la conciencia que llamamos, es el síntoma se torna tan insoportable o tan agobiante que trato de buscar. Y en la Mm, búsqueda, al tomar esa vía, pues empiezas inicialmente por un tema, pero terminas siempre por muchos más, ¿no? O sí, sea, claro. quiero trabajar la pareja, porque esto, pero de repente es la relación con los hijos, de repente es mi relación con mamá, o sea, lo económico, alguna enfermedad, o sea, todos los temas se toman en constelaciones. Yo lo que he observado es que cada vez más, eh, antes, hacía una constelación y florecía un tema principal, pero ahora espontáneamente, tú haces una constelación y aparecen 2 y 3 dinámicas simultáneamente. Entonces, hay como una apertura, como yo lo que digo, mira, el alma te está diciendo, velo, apúrate en hacer algo porque esto lo tienes que solucionar, ¿no? Es Wow. como si hay ese empujón hacia concientiza lo que pasa más atrás porque te toca a ti trabajarlo. Porque estamos a nivel planetario, incluso pues estamos en una Claro, encrucijada de decisión. claro, 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 claro. ¿Y qué percibes? Digo, con todo este trabajo, que si bien yo siempre digo que parece mucho, pero en realidad, digo, el nivel de conciencia cuando se eleve requiere realmente de miles y de millones de personas. Yo percibo en lo personal que hay más, pero claramente necesitamos más. Ahora, este trabajo consciente,
¿crees que nos hará mejores ancestros? Totalmente. O sea, yo en mi experiencia, que doy muchos seminarios intensivos y en su momento Mm, entrené mucho para enseñar a constelar, observo que una persona es la que llega y otra la que se va. ¿Ok? Pero a través pero notorio, notorio, y sigue eso. ¿Y qué es lo que más noto? El abordaje, la forma de relacionarse. O sea, ya cuando tú comienzas a ese orden y respeto como la base de mm, todo, entonces ya es más fluida las relaciones con todo el mundo. ¿Ok? claro, Entonces sí noto que el trabajo vale la pena. Yo digo, es para almas valientes, porque tienes que ver mucho que a lo mejor no te gusta, ¿no? Pero lo que no totalmente. te gusta es justamente es lo que lleva el obstáculo, porque cuando tú trabajas, también estás liberando no solo hacia adelante tus generaciones, tu legado, sino hasta 7 generaciones atrás. Entonces, el efecto es realmente magno y amoroso, ¿no? Entonces, porque Mira, esos que los libera de lo que no pudieron solucionar, automáticamente te protegen. Entonces, comienzas tú a wow, sentir como más brío, más fuerza, más capacidad de hacer las cosas, porque no estás solo, tus ancestros están contigo. claro. Qué hermosa manera de interpretar esto, ¿no? De que uno no está solo y cómo puede, también a través de esta herramienta. Yo suelo mencionar filosofía de amor adulto, por lo general, pero hay algo en particular que fue lo que más me conmovió, y quiero recomendar a todos que vayan y sigan el espacio que tiene la doctora María Dolores Paoli, que es muy rico, tanto en su canal de YouTube como en su Instagram. Ella no se queda con nada, comparte muchas cosas, pero hubo una frase tuya, Dolores, que la voy a decir, espero no quebrarme, porque no la había leído ni escuchado hasta este momento, y que las constelaciones es la única herramienta viva que nos permite entrar en el mundo de los muertos. Y me atravesó porque no había interactuado nunca con esa manera de descripción. Digo, qué interesante, porque es una forma de decir sí a la vida a través de esta herramienta, y realmente te lo quería trasladar, porque a mí me conmovió sobremanera. Bueno, es que no hay vida sin muerte ni muerte sin vida. Es parte de la dualidad que vivimos. Entonces, al yo referirme que trae a la persona muerta no reconocida, por ejemplo, mamá Mm, tuvo un aborto antes que yo y de eso se mantuvo en secreto, pero la constelación misma te lo va mostrando por el síntoma, por la postura de la persona, ve hacia abajo, está viendo la muerte, etcétera. Entonces tú pones a una persona en el lugar, acostada o en el lugar, e inmediatamente cambia la energía de la constelación. O sea, que le estás dando un puesto a lo que no se había reconocido, lo que se mantuvo en secreto, ¿ok? mm, Entonces, a eso voy. Trae el contacto con la persona muerta. Puedes hablar lo que no pudiste en su momento, reconocer, por ejemplo, la claro, madre al hijo, haya pasado lo que haya pasado, sigue siendo su hijo y darle una apertura. En su momento te volveré a encontrar. O sea, porque el alma no juzga, el alma siempre va, esa alma va a ir a donde pertenece. Entonces simplemente es la experiencia, te lleva a la experiencia de lo que fue en ese momento. Entonces eso es una bondad maravillosa porque, por ejemplo, un accidente, se te muere un hermano en un accidente y no pudiste decirle algo, despedirte. En mm, constelaciones, al traerlo, es la oportunidad, empezando los sentidos, puedes tocar lo que oyes, lo que ves de la figura, entonces integras ese enorme dolor, ese enorme vacío que causó lo inesperado, lo que no se puede, lo que realmente era un destino de él, pero aunque no era tu deseo, ¿no? Entonces, para mí, esa parte es tan
respetuosa, ¿no? Del destino de cada Sí, quien, pero te abre una apertura a verlo con aceptación. Así fue, ese fue su destino, no puedes estar por encima de ese destino, pero puedes decirle lo que te faltó y puedes acompañarlo también hacia su alma familiar para que descanse en paz, sobre todo en los accidentes, ¿no? claro. Esa aceptación tiene como una línea muy finita, muy sutil, pero no es resignación, ¿verdad? O sea, No, son dos cosas distintas. en la resignación siempre hay un anhelo que Mm, persiste, mm, consciente o inconsciente, de que hubiese sido distinto, que mejor para ti que hubiese sido distinto. En la claro, aceptación, el así fue. Yo no puedo cambiar eso. O sea, hay algo más grande que yo y la aceptación es inclinarse ante eso más grande que eligió esa circunstancia, que siempre es claro, para un aprendizaje. Entonces, en la sí. aceptación, el así fue, que es una palabra muy sistémica, es Mm, aceptar lo bueno y lo malo, con las dificultades y con también las cosas buenas, y te tocó vivir por algo. Papá murió, no lo conocí, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el, vamos al sistema? ¿Por qué no pudo estar para ti cuando otros padres no pudieron estar para él o para el abuelo o para el bisabuelo? Pero aceptar esa muerte en vez de anhelar constantemente eso es lo que te da el cambio de conciencia. Eso es lo que claro, te da a través de la aceptación. O sea, porque entonces no lo puedo aceptar. Tu mente, tu personalidad, tú dices, no, no, es que no debe ser esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ley es que los padres se mueran más viejos y no tan jóvenes. Pero tu alma, entonces cuando tú vas a tu alma, a la decisión de tu alma, ¿por qué tu alma eligió esa experiencia para ti? Y ahí es donde para mí es fascinante entrar en ese mundo del alma, porque el alma te da unas explicaciones maravillosas, por ejemplo, de acuerdo con tu evolución y tu tipo de alma, tú vas a traer determinadas circunstancias, parejas y situaciones. claro. Entonces, Pero es la eso, comprobación, Dolores, de que no hay tiempo. El alma no sabe del tiempo. ahí está, te sales del tiempo cronológico, te sales del tiempo cronológico y vas al no tiempo. ¿Ok? Exacto, ¿Y qué sucede con el no tiempo? Entonces, justamente, lo que vemos es solo el 1%, lo que no vemos es el 99%. Entonces, te abres aquella inmensidad, tú dices, ok, bajo la cabeza de esto, no puedo ir en contra, ¿no? Entonces, ahí viene una aceptación, ahí viene tú diciendo, ¿qué haces? Sueltas amarras, sueltas la resistencia. Así es. Y de ahí entonces hay espacio para el crecimiento y hay espacio para la comprensión más amplia. Y en que ya no eres solo tu cuerpo, sino que el alma, aunque no la veas, tiene mucho más poder que el resto. claro. Gracias por esa aclaración, porque a veces, por una cuestión fonética, otra vez, o pensamos que son sinónimos, pero lejos está de que lo sean, porque por ahí uno lo puede sentir de ese modo, pero me encantó como lo has descrito muy, muy claramente. ¿Y tú qué recomiendas? ¿Las constelaciones individuales, las grupales? Bueno, el objeto de la constelación es siempre crear una imagen, ¿ok? Porque al principio es lo que Ok. ves, es lo que solucionas. Y lo que ves y articulas es lo que se canaliza, ¿ok? Entonces, crear una imagen es lo primordial. Yo en lo personal, a mí me gustan mucho las presenciales. Ah, Porque tengo el lenguaje corporal del representante y cada movimiento tiene un significado terapéutico. sí, claro. Y he observado sobre todo, hablando de lo de antes, que en los últimos años cada vez más se, es por capas que se profundizan más. Entonces te da mucha más riqueza de información una constelación
presencial, no descalifico con esto las otras, porque cumplen su propósito, pero la riqueza de la experiencia, para mí es inigualable, ¿no? Sobre todo Qué que, como te lindo. mencionaba, si tengo 2 o 3 dinámicas que me surgen del campo, ¿no? Espontáneamente, pues van a surgir a través de más de una presencial que de muñequito o individual, ¿no? Pero cada quien Claro, cumple su claro, función. claro. Pero que la verdad que es un desafío que tienen ustedes como profesionales también. Entiendo también que es sumamente, más allá del desafío, porque es todo dinámica y es muy ágil, no deja de ser terriblemente enriquecedora la experiencia para ustedes. Porque lejos de pensar que cada consultante sea como que casual que venga esta persona, lejos está de eso. Cada consultante, cada grupo, cada energía que se manifiesta en ese campo, es muy probable que también tenga condimentos para ti como profesional. Total, total. O sea, uno aprende muchísimo a través del tiempo y por eso es que también es importante el trabajo interno. Todo constelador Claro, debe de tener trabajo interno. Y el trabajo interno consiste básicamente en el trabajo emocional. Trabaja tu culpa, tu resentimiento, tu rabia o enojo, tu temor, porque se te presenta un caso que no sabes por dónde entrarle, lo primero que vas a sentir es temor. Pero el claro. cliente confió en ti, te eligió para algo, ¿no? Entonces digo, el trabajo interno es también la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Es importante porque ahí vas fortaleciendo una estructura, una confianza y una imagen. Y aparte del trabajo interno, emocional, tienes dos cosas para mí. Una, la parte espiritual que la tienes que cultivar, porque el alma te está mostrando algo que no te lo está mostrando la personalidad. Y, si esto, y es un trabajo del alma individual y familiar. Por lo tanto, meterte en un mundo espiritual para entender un poco más o mucho más esto es una enorme herramienta. Y el cuarto elemento que para mí debe de tener un buen constelador es que tiene que saber historia. ¿Por qué? Porque cuando a ti te viene, sobre todo en Latinoamérica, que venimos de tantas inmigraciones europeas, tenemos que saber cuáles fueron sus creencias, sus tradiciones, y por lo tanto respetar ese origen para dar fuerza. ¿Okay? Sí. Y entonces cuando tú dices, pero ¿y por qué actúa así? Pero si volvemos a lo mismo, si no lo entiende desde lo que pasó en grande, por ejemplo, los judíos que tuvieron que emigrar, los que pudieron salvarse, cambiar de nombre muchas veces Ah, para poder sobrevivir. claro. Y a puerta cerrada, pues mantenían sus creencias. Evidentemente, después las siguientes generaciones que nacieron ya en América, pues también van a tener ese síntoma. O sea, ocultar las cosas, o sea, no puedo mostrar lo que soy, etcétera, etcétera. Pero entonces tienes que ir a las raíces. ¿Cómo sacas la fuerza de las raíces del judaísmo para poder, o sea, honrar? Porque muchos murieron por su fe y su religión y tú te salvaste. Tienes que honrar eso. Y así con cada una de las religiones, la cultura, o sea, qué pasa con la cultura portuguesa, con la española, con la alemana, que ustedes tienen tanto, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, todas esas culturas mergen en la Nueva América. Y si no conoces historia, muchas veces te encuentras con obstáculos. Entonces, total. el constelador, al saber historia, sabe, puede ubicar épocas históricas, Sí, épocas bélicas, no, culturas que pasó, porque emigraron. Wow, y entonces tienes un gran apoyo sin para duda. poder meterte más profundo, ¿no? Entonces, ser Totalmente, constelador totalmente. es como integrar muchas cosas, el conocimiento, Sí, pero ese trabajo interno es fundamental. qué maravilla. ¿Cómo recuperas energías después de cada encuentro? Porque realmente debe ser.
¿no? No sé si desgastante, pero debe ser muy intenso Hay cada encuentro. hay temas que tú dices, Dios mío, ¿cómo, cómo salió esto? Sí. Pero yo creo que justamente el respeto a lo que muestra el campo es fundamental. Y en lo personal, yo cuando estoy trabajando no me canso. O sea, me imagino que todos estos ancestros estarán ahí trabajando conmigo. Y Claro, entonces, colaborando. pero cuando piso o fuera de la oficina inmediatamente, ¡ah! Yo sí necesito descansar. Claro. Entonces ahí ves la fuerza de que, digamos, que eso que no estamos solos, que estamos asistidos, es solo abrir el espacio para que ellos puedan hacer el trabajo a través de uno, ¿no? Sí, 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 sí. Ya lo creo que sí. Y lo que más me pongo a pensar también a veces es, bueno, más allá de eso, cuánto de lo que los ancestros han vivido, que ha sido tan complejo, y que hoy mirándolos desde la modernidad, ¿no? Decimos, bueno, realmente tenemos resueltas un montón de situaciones que ellos no han podido resolver, Por ejemplo, claramente, por sí. hay una situación que me impactó a mí de siempre. En el siglo XIII, la mujer se salvó solo por un voto en el Concilio de Trento, si era animal o ser humano. Entonces imagínate el camino que ha tenido que recorrer la mujer para demostrar su fuerza. Estamos hablando del siglo XIII y estamos en el siglo XXI. Entonces todos esos movimientos que ha tenido para fortalecerse, demostrar y con todo lo demás, pues esto es algo que hay que honrar y hay que venerar de alguna forma, porque si no hubiese sido por ese paso a paso, porque solo estaba al servicio del hombre para procrear. Y mira lo que ha logrado. Y ahí es donde vemos la igualdad de rango. O sea, Wow. lograr ese. Eso es algo que a mí me impresionó muchísimo en su momento y me sigue impresionando porque es cuando tú ves con otra mirada, wow, mira esta fortaleza de la mujer, así sea la mujer confrontadora o retadora, o Sí, no sea, importa. Claro. aquí hay fuerza y el asunto es cómo logras el equilibrio de esa fuerza, Mm, porque es la misma totalmente. fuerza, el parir es una gran fuerza, o Claro. sea, eso femenino. Entonces, Mm. ¿cómo lo canaliza de forma de que haya equilibrio para integrar también lo masculino en igualdad de rango? Y eso es lo que hace una verdadera pareja. Claro, claro. Tienes una manera tan amorosa de transmitir. Yo creo que para muchos les debe dar como una especie de caricia al corazón y al alma escucharte. Sé que estamos un poco alejados, pero muchas personas nos consultan si tú puedes brindar sesiones online o si hay grupos que se pueden conectar también. ¿Eso es Sí, yo posible? hago consultas online y doy intensivos también online. Comienza uno un intensivo de pareja, donde se trabaja desde qué espacio elige la pareja, desde qué herida elige la pareja, o sea, vamos a capas más profundas, ¿no? Qué lindo. Y hay ciertos temas que si toco online, no todos, porque cuando trabajamos, por ejemplo, con un ancestro, no me da la computadora para meter a tantos. Entonces, lo tengo que hacer presencial, ¿no? Y sí, Claro, claro. yo voy, por ejemplo, con frecuencia a Miami, doy talleres, entre Caracas y Miami estoy básicamente, y pues abierta a lo que se pueda presentar, ¿no? Claro, Sí. claro. Qué interesante. Realmente esto es para mí es un regalo que nos brindamos en el día de hoy de tenerte como presencia. Me encanta esa forma de transmitir tan amena que tienes, Dolores, y que realmente sé que con tu herramienta y con todo tu investigación sabes cómo tocar esa herida abierta con la que va el consultante, porque no deja de ser una herida abierta. Imagínate que esa persona va con su vulnerabilidad y claramente, bueno, es un desafío y realmente es una responsabilidad para el profesional de abordar esas Pero personas, a todos nosotros. en lo sistémico, en constelaciones, la herida termina Mm, siendo un regalo, porque a través de esa brecha es que vas a poder
canalizar, equilibrar y ver más allá. Y esto lo veo totalmente y con frecuencia entre mis pacientes y estudiantes, que la herida termina siendo lo que veían de horror y de sacrificio y de sufrimiento, ahora lo pueden ver de otra forma. Qué Entonces, maravilla. eso para mí lo vale todo porque es un aporte, sacarte del sufrimiento, que es la resistencia y muchas veces la lealtad, a poder tener una elección propia, ¿no? Pero ahí tienes entonces que lo volvemos a ordenar y subir tu conciencia y verlo desde otro espacio, ¿no? Totalmente. Quiero contarles a todos que te pueden ubicar, no solo a través de tu canal de YouTube, sino a través de tu Instagram, doctora María Dolores Paoli, donde amorosamente invito a todos a que pongan su chispa divina ahí, que tengan esa amorosidad también de seguir todo lo que impartes. Están preguntando si cuándo vuelves a Miami, muchas personas también, agradezco un montón la conectividad total. Pronto, me voy en 15 días a Miami, pero ya no hay cupo. Desde hace, porque voy a constelar intensamente y realmente ya en mayo, junio no hay cupo, entonces, o sea, simplemente escriban y se les avisará para las próximas fechas, ¿no? Que es lo importante. Y sí, invito porque en @MariaDoloresPaoli, que es mi Instagram, interactuamos mucho y ahí está la mezcla, ¿no? Ahí está la mezcla no solo de lo sistémico, sino también de lo espiritual y de esa conciencia. Yo acabo de dar un seminario que es uno de mis nuevos, que se llama Mente, Corazón y Entrega. Y todos mis seminarios son parte de teoría, pero muchísimos ejercicios sistémicos. Bueno. Y yo inicialmente decía, tú estás loca, ¿cómo vas a dar esto? ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque, o sea, realmente estaba como muy angustiada inicialmente. Pero después me di cuenta cuando empecé a darlo de la herramienta tan maravillosa que resultó siendo. Porque entonces ya desde tus pensamientos comienzan a ser otro, desde tu corazón cerrado, es hacer mucho ejercicio, a ver cómo abres tu corazón para darte cuenta y responsabilizarte de cuánto tiempo has almacenado tu dolor y por qué, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso después se impregna en la materia una vez que uno hace esa apertura? Porque yo no puedo concebir que ni la mente, ni el corazón, ni la materia vayan por lugares totalmente diferentes. Claramente es toda una integridad. Pero me da la sensación que después es como darle información a esta materia, ¿no? Que de a poco se va impregnando también. No pueden ir separados, pero el ego te separa la mente y te controla. Entonces, claro, la razón por encima de todo, y cada vez que buscas la razón, estás cerrando el corazón. Entonces, ¿cómo haces el equilibrio? O sea, es interesante poder tocar temas de otro punto de vista y cómo también lo espiritual se mezcla en lo sistémico y cómo puede ser concreto, que no es nada, no solo etéreo. Entonces la gente dice, wow, ahora sí lo entiendo. Y esa es la función, ¿no? Ahora sí lo entiendo, exactamente, tal cual. Déjame este regalo, dime si recuerdas esta frase que yo me atravesó totalmente, esta que yo te había dicho a ti. ¿Tú la recuerdas para cerrar este encuentro? O sea que las constelaciones es la única herramienta que te permite contactar con el mundo de los muertos. Maravilloso. Quiero agradecerte infinitamente. Ahí los muertos no están físicamente, pero desde el alma sí están presentes. Claro, claro. Gracias por tu tiempo, querida Dolores, gracias por tu amorosidad, y realmente llevo este encuentro en el corazón, y todos los que puedan compartir, porque va a quedar grabado en nuestro espacio, vuelvan a expandirlo con muchas más personas, que realmente va a llegar a la fibra más ahí, más profunda de cada uno. Gracias. Infinitas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego. Corazón a corazón. Igual. Hasta la próxima. Infinitas gracias. Amén.